En 2014, el baloncesto femenino llega al Valencia Basket. Hoy hablamos con una de las jugadoras más importantes de estos 6 años. Hoy, en ADN Taroncha, Leles Muñoz. Hola Leles, ¿qué tal? Buenas, Víctor. Oye, muchas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, para charlar y repasar un poco lo que ha sido tu trayectoria dentro del club y cómo has vivido, sobre todo, pues esa transformación del Valencia Basket, acogiendo un poco el baloncesto femenino, que siempre ha sido aquí en Valencia parte del Roscasares, ¿no? Así que quería empezar un poco por ahí, porque me explicaras cómo en ese 2014 se llega aquí al Valencia Basket, cómo visteis el club, cómo se empezó todo aquello, el grupo de jugadoras que formabais ese bloque. Bueno, un poco que me hagas desde tu vivencia cómo lo viste aquello que empezó hace ya 6 años casi. Bueno, pues la verdad es que creo que lo que más nos queda de ese entonces fue que la mayoría del bloque con el que contaron para crear el equipo habíamos vivido un poco la desaparición del Roscasares, ¿no? Entonces fue como algo que sirvió de una motivación tremenda cuando nos llaman. Bueno, yo recuerdo cuando me llamó Toni Monzó, que yo estaba entonces en Claret y estábamos un poco ya, pues era como una época un poco desmotivadas, ¿no? Habíamos jugado un montón de fases de ascenso de Primera Nacional y esa llamada para el grupo a las que nos llamaron fue como, pues eso, como una especie de supervivencia, ¿sabes? Sobre todo a nivel motivacional. Es decir, nos íbamos a juntar gente de diferentes generaciones del ROS, gente que habíamos ya entrenado, porque, bueno, muchas, pues Esther, por ejemplo, cuando era cadete subía con nosotras, o Begoña, que era junior, y para nosotras fue como, pues eso, una motivación, la verdad. Sobre todo, ¿teníais la sensación que se daba era desde un principio que el club quería llegar a donde ha llegado y donde quiere llegar? ¿O en un principio era algo como, bueno, vamos a empezar y luego veremos hasta dónde llegamos? O sea, ¿vosotras cómo lo notabais? A ver, nosotras cuando nos reunimos con Toni Monzó y con José Canales, se nos explicó un poco la idea que entonces el club tenía, ¿no? Que era un poco rescatar el baloncesto femenino y llevar el baloncesto femenino a donde tenía que estar. Entonces sí que es verdad que sí que se nos habló como de un proyecto y de un objetivo, pero al principio nosotras no nos lo tomamos como tan en serio el aspecto de ascender, sino el aspecto de decir, bueno, vamos a recuperar lo que habíamos, de alguna manera nos habíamos visto obligadas a tener que dejar, ¿no? Bueno, en ese primer año sí que se juega en la Liga Nacional y se llega a una fase de ascenso, no se consigue el ascenso, pero en esa segunda temporada, ese segundo año, sí que se juega una Liga Nacional perfecta y se culmina con esa super canasta, ¿no? Que quedará para la historia de Begoña Pallardo, dándonos esa victoria y consiguiendo ese ascenso, ¿no? ¿Cómo fue sobre todo la liga, que fue muy buena, pero sobre todo esa fase final, ¿no? ¿Cómo llegasteis de preparadas y cómo esa presión que siempre se nota, la sentíais también por llevar el nombre de Valencia Basket más allá de lo que suponía? Pues bueno, yo creo que es que todo tiene un proceso y en eso sí que creo. O sea, José Canales hizo de las 2 temporadas como que fueran una, ¿no? Entonces, la primera temporada fue un poco el conocernos, su estilo de juego, inculcárnoslo, que creyéramos en lo que él nos estaba transmitiendo. Y la segunda fue como, tía, o sea, que podemos, ¿sabes? O sea, la primera era como que nos vimos ahí en el pez volador, llegamos y ganamos nuestro primer partido, que bueno, yo en 8 años no había ganado el primer partido de una fase de ascenso, entonces ya me puse a llorar, lógicamente. Marieta y yo estábamos llorando. Y luego, sobre todo, el grupo, ¿no? El grupo que se generó era un grupo tan sólido, es que nos veíamos capaces de todo, pero porque creíamos en todas, ¿sabes? No era que dijeras, bueno, es que tienes a una superestrella y si no está esa superestrella, ¿no? Que muchas veces, entonces, la fortaleza nuestra era ese grupo. Y la canasta de Bego, o sea, bueno, se me pone la piel de la vez que hablo de ella, o sea, y la he visto 100.000 veces. Entonces, sobre todo, el cómo vivimos esa fase, no teníamos ninguna presión para nada, o sea, José nunca nos dijo tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos. No, o sea, era vais a hacer lo que venimos entrenando durante toda la temporada. Fue una temporada que no perdimos ni un solo partido, o sea, fue espectacular.
Entonces fue como, cuando nos vimos ahí en la prórroga, encima, esto es anecdótico, ¿no? Pero en el tiempo muerto de de la prórroga, ¿no? De cuando estábamos empate, sonó la canción del equipo. O sea, entonces nos empezamos a mirar todas y fue de, o sea, es que lo tenemos. Y bueno, José dijo una jugada y no hicimos esa jugada. Tuvimos porque defendieron a Virginia, el balón era para Vir y recibió Begoña, ¿sabes? O sea que impresionante. Sí, creo, son de esos logros que se basan también en el vestuario, ¿no? Porque al final vosotras erais amigas, os componentabais muy bien, con el entrenador se llevaba muy bien, luego representando también a un club como Valencia Basket. Bueno, en general creo que se dieron todos los condicionantes para al final conseguir esa victoria, ¿no? Saltamos a la Liga Femenina 2 y fue un año complicado, o empieza bastante complicado, porque Begoña ya no está, Rebeca comienza con una lesión y bueno, pues lo que parecía que con las nuevas incorporaciones se iba a ir mejor, el comienzo es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa primera vez jugando en Liga Femenina 2? A ver, lo recuerdo, o sea, a ver, la cuestión es que habíamos logrado el objetivo, entonces sí que es verdad que desde el principio, pues nosotras teníamos la ilusión, ¿no? De disfrutar de lo que habíamos estado trabajando las 2 temporadas anteriores, pero claro, cuando vienes de una temporada de ganarlo todo a empezar a perder todos los partidos, gestionar eso es súper complicado, o sea, muy difícil. Sí que es verdad que sabíamos, o sea, era como un querer y que el remar y quedarse en la orilla, porque eran partidos muy competidos, no es que dijeras, mira, te están metiendo de 30, no, o sea, es que perdíamos a lo mejor de 6, perdimos me acuerdo perfectamente que todos los partidos eran muy, muy disputados. Entonces, claro, eso llegó en un momento de la temporada que nos generó una sensación pues, de agobio, ¿sabes? Aparte de lo que tú has dicho, que teníamos bajas súper importantes a nivel competitivo dentro del grupo. Entonces, pues bueno, luego sí que es verdad que se incorporaron Kika y Branca, que bueno, a nivel de grupo no es que lo desestabilizaran, porque no lo desestabilizaron, porque nos ayudaron mucho, pero ya había gente que era profesional y gente que no era profesional conviviendo en un vestuario que, ¿sabes? O sea, eran como a tener en cuenta que yo creo que José esa temporada tuvo que pasarlo bastante mal ahora, viéndolo así un poco de poder gestionarlo todo, ¿no? Y al final hizo y volvió a conseguir que todos los elementos cuadraran y ganáramos los partidos que teníamos que ganar y bueno, y por delante de rivales que pensábamos que no podríamos alcanzar, ¿sabes? Sí, al final se consigue esa salvación, se consigue volver a estar en Liga Femenina 2, pero hay un partido que quizás recordamos más, o que yo por lo menos recuerdo con mucho cariño, y es ese partido contra Claret en la Fonteta, con prórroga incluida, ¿no? En la que, porque bueno, jugábamos en la Fonteta y se llenó ese partido, un derbi que siempre es muy disputado y que ganamos en la prórroga, ¿no? ¿Cómo viste aquel partido, ¿no? Un derbi de esas características con Claret. Bueno, ahí fue cuando ya me di cuenta, o sea, bueno, no, hablo en personal, pero bueno, es del grupo, o sea, nos dimos cuenta de lo que el club había apostado, ¿no? O sea, fue como la consagración de decir, bueno, esto es lo que os prometimos, porque a nosotros nos lo dijeron así el día que fichábamos todas. O sea, esto es un proyecto a largo plazo y queremos que os lo ganéis vosotras, os vamos a poner los recursos, pero queremos que seáis vosotras. Y yo creo que eso es lo más... En ese derbi se vio, al final somos el equipo que ascendimos por méritos propios, por méritos deportivos, y toda la gente que fue a apoyarnos a la Fonteta ese día y cómo se vivió la victoria y todo, o sea, pues igual coincido contigo en que puede que fuera uno de los partidos de esa temporada. No el más importante, porque para mí el partido de Leganés en Madrid que nos da, Sí. o sea, que ya nos otorga el mantenernos, para mí fue, o sea, es con el que nos quedamos de esa temporada, pero sí que a nivel de Valencia, de lo que se había sembrado, ¿no? Que empezaba a germinar aquello. A eso me refería yo, ¿no? Un poco a lo que significaba el baloncesto femenino en Valencia, cuando ves en la Fonteta, pues bueno, la cantidad de gente que vino, el derbi tan bonito que se juega, esa rivalidad sana,
cuando ya tienes otro equipo en la ciudad que te está haciendo frente. Y bueno, me refería realmente a cómo se vivió en Valencia, ¿no? Ese año, pues bueno, salvamos la categoría, y sí que es verdad que el año 17-18 cambia totalmente el panorama. Se hace mucho más profesional, como tú dices. A esa temporada todavía había gente profesional, gente menos profesional por diferentes características, pero en la 17-18 la llegada de Rubén Burgos, el cambio generacional, por decirlo de alguna manera, con gente más profesional y con un objetivo un poquito más marcado, ¿no? Esa temporada fue ya para decir, realmente esto va en serio. Sí, sí, total. Ahí ya, bueno, evidentemente a nivel grupal, pues supuso pues el decir, bueno, ha sido súper bonito y ahora la realidad es otra, ¿no? Claro, ahí hubo como un encuentro de emociones, ¿no? De decir, bueno, el grupo que ha venido luchando por esto, pues claro, evidentemente no podía seguir, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo nos sentíamos, yo intentaba transmitir que había que sentirse súper orgulloso de decir, es que hemos sembrado, ¿no? Y ahora otras van a recoger frutos, pero nosotras, quieras que no, siempre podremos decir que hemos sembrado lo que puede ser. Entonces, bueno, yo también tuve la suerte de poder vivir esa temporada, ¿no? Y cuando yo me reúno con Esteban Albert y me propone el objetivo, fue como, o sea, no puedo decir que no, ¿sabes? Yo entonces era interina, maestra interina, y tenía una decisión importante porque ese año salían oposiciones y tenía que elegir, ¿no? Y si jugaba baloncesto a mí no me daban puntos, y si trabajaba sí que me daban, si trabajaba como maestra. Entonces, pero evidentemente en ningún momento dudé, ¿sabes? Fue una temporada complicada para ti, ya no solo por la decisión, que como tú dices, no dudas en aceptar ese reto de jugar una temporada más, pero sí se complica con una lesión. Una lesión que, bueno, pesa sobre todo en el vestuario, ¿no? Porque eres la capitana, alguien que hace como de pegamento, ¿no? Y sé muy bien de lo que hablo porque, bueno, yo he estado muchos años como capitán y sé de qué va a estar dentro de un vestuario. Y luego lo bueno de todo esto es que tú eres una persona muy positiva. Tuve la suerte de poder estar en tu recuperación durante ese año y siempre ibas con una sonrisa y siempre marcando con tus compañeras ese positivismo que creo que al final fue decisivo para llegar a esa fase final, ¿no? Y que fue complicado. ¿Cómo viste esa recuperación sabiendo que era una temporada en la que el equipo iba marcando hitos, iba marcando objetivos y tú estabas un poco fuera, ¿no? De lo que era la competición? Porque yo te veíamos desde las uñas todas las semanas. Fue sin uñas esa temporada. Bueno, fue muy, o sea, difícil a nivel de gestión propia, ¿no? Sí que es verdad que yo la primera lesión, porque es que fueron 2 lesiones, no fue una, entonces la primera lesión que fue en la pretemporada me la tomé súper bien, pero nivel, guau, qué suerte, qué afortunada, no te has roto el cruzado, ¿no? Porque nosotras siempre en el baloncesto en general, pero sobre todo en el femenino, es la mayor lesión, ¿no? Y aparte que se da mucho. Entonces fue como un alivio cuando me dijeron, de verdad, que era el menisco. Ojo a lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, Un sí, alivio sí. que te están lesionando. Pero dije, bueno, Leles, son 2 meses, en diciembre encima hay parón, quieras que no te vas a coger al ritmo, o sea, me la tomé muy bien. La que no me tomé nada bien fue la lesión de diciembre, porque ya tenía unas sensaciones previas, yo sabía perfectamente lo que me estaba pasando, al principio encima tenía que luchar un poco porque los médicos no se creían que me pudiera estar pasando, entonces fue como que de verdad que entonces esa sí que fue muy, muy, muy dura. O sea, a nivel personal no había aceptación en ningún momento de que yo podía volver a estar lesionada porque había sido súper disciplinada, todas las series, todas las repeticiones, el pobre Pau llevándome a la piscina. Bueno, no, a él le tengo un amor brutal, ¿no? Porque al final fue con la persona que más tiempo compartí. Sí. Él se tenía que comer mis lloros. Pero a nivel de equipo, pues es verdad que lo que dices tú, yo sí que todo el equipo, lo que dices tú de pegamento, no sé si fue tanto labor mía como labor de las demás, ¿no? Porque todas hacían que yo me sintiera muy partícipe del grupo sin poder estar realmente al 100% con el grupo, ¿no?
Y bueno, y luego también todos los fichajes que se hicieron en la mayoría, pues ayudaron mucho, ¿no? María Laportu, es que quiero decir que era gente que enseguida se volcó con el grupo. Entonces hicieron eso un poco más llevadero. Sí, sin duda volvisteis a hacer un buen vestuario, pero tu vuelta sí que significó un repunte a la hora de resultados también para alcanzar al final jugar esa fase de ascenso que se consigue que se realice aquí en Valencia, donde el club sí que se vuelca de una manera espectacular para que aquí en Valencia tengamos la mejor fase de ascenso de la historia del baloncesto femenino, donde se engalana toda la ciudad para decir lo que está pasando, lo que va a pasar en la Fonteta durante esos días, y tu vuelta, ¿no? Que si no recuerdas mal, contra Patatas y Jolusa, un triple tuyo, nada más volver y pisar el parquet, donde la Fonteta se levantó, ¿no? Y creo que también eres una jugadora carismática que ha sentido un poco muy de cerca al aficionado, ¿no? Y eso también ha sido gracias a tu carácter. ¿Cómo vivisteis esos días? Porque supongo que el nerviosismo también de jugar en casa, recuerdo que el primer partido contra Celta, que se pierde, Contra, eh, contra el Sino. contra Celta fue el ascenso, sí, sí. Es correcto. Y bueno, ¿cómo vivisteis toda la fase de ascenso con todo? Llegamos a meter casi 6.000 personas en la Fonteta para veros. Bueno, pues la fase de ascenso creo que fue como un reflejo de lo que había sido un poco la temporada, ¿no? De decir, bueno, tenemos un equipo, ahí ya sí que había presión, ¿no? De decir, tenemos un equipo que está por encima del resto a nivel de, pues tanto de presupuesto como de jugadoras, pues con un renombre, ¿no? Y entonces esa presión pues a veces es positiva porque sí que es verdad que te da confianza, ¿no? Y sales a la pista y como que te dan ganas de mirar un poco por encima de tal, pero al mismo tiempo es muy engañosa porque todo el mundo tiene muchas ganas de ganarte a ti, ¿no? Entonces, que era justo lo que nos pasaba, el contrario de lo que nos pasaba el año anterior, que muchas veces a lo mejor estábamos muy, pero te miraban por encima, ¿no? Entonces, pues la fase de ascenso yo la recuerdo, o sea, como una barbaridad, o sea, de salir por la calle y de repente que pasara un autobús y ver tu foto, o sea, o sea, impresionante. Yo creo que esa sí que fue como la culminación de decir, cuando a ti te llamaron hace 3 años, se referían a esto y tú no le habías dado el valor en ese momento porque como no lo percibías, pues no se lo podías dar, ¿no? Entonces, la fase de ascenso, yo recuerdo el primer partido contra Ensino, toda la afición que ya teníamos de Valencia, luego recuerdo el partido de Claret, o sea, un pedazo escenario, o sea, yo creo que no puede haber un escenario mejor, bueno, y no lo ha habido por el momento para pensar, porque es una fase de ascenso de Liga Femenina 2 a Liga Femenina, ¿sabes? Y bueno, tenía las sensaciones yo me creía una jugadora de Liga Femenina ya, o sea, y de que estaba jugando el playoff de final de Liga, ¿no? Y bueno, yo, evidentemente, lo del partido de Celta, o sea, los 6.400 aficionados que había en la Fonteta, me pareció. Primero, el triple que tú has comentado, para mí o sea, significó mucho, ¿no? Por todo lo que venía arrastrando de también una lesión siempre hace que, pues que tu autoestima, tu falta de confianza, quieras que no, a mí me dolía un huevo la rodilla. El médico me dijo al final de la fase que no sabía cómo podía haber jugado. Y yo le dije que yo tampoco, pero que era de Teruel y que por mis narices. Quiero decir, era como un poco decir, ves cómo podías, ¿sabes? Y eso, o sea, la fase de ascenso creo que fue como la culminación de lo que se nos había puesto encima de la mesa hacía 4 años, sinceramente. Sí, sí. Y además soy consciente de todo el esfuerzo que hizo el club, sobre todo a nivel de promoción y de hacer ver al resto de Valencia lo que estaba pasando en la Fonteta, donde todos vosotras ibais a jugar una fase de ascenso que tan importante fue para nosotros, ¿no? Para el club. Y ahora que has dicho la importancia que le daba el club a lo que era el equipo, siempre desde aquí, desde Valencia Basket, hemos promovido la igualdad en cuanto a la toma de decisiones, tanto para el masculino como para el femenino, ¿no? Para vuestro equipo. ¿Realmente lo notáis así? ¿Desde un principio fue así? ¿Ha sido más gradual? ¿Ha ido creciendo? ¿O sigue esa igualdad que siempre hemos tratado
de tener con el equipo masculino y femenino en cuanto pues, a presencia en los medios, a tratamiento de los partidos. Ya sabes que cualquier equipo que venga aquí a La Fonteta se siente intimidado ya no solo por la afición, sino por cómo montamos el partido con la música, las charangas, las mascotas, todo lo que se lleva, ¿no? Entonces, sé que desde el club hacemos ese esfuerzo, pero me gustaría saber si realmente vosotras lo notáis así, porque vosotras sois al final las verdaderas heroínas, ¿no? En la que tiene que notar realmente si esto es así o no. Bueno, a ver, yo creo que eso ha sido algo progresivo, ¿no? De cuando empezamos nosotras jugando nacional, claro, ahí teníamos que tener en cuenta que nosotras estábamos jugando en la tercera categoría, por así decirlo, ¿no? Y los chicos estaban en la... O sea, quiero decir, ahí sí que no era equiparable, pero también porque a nivel deportivo no era tampoco la misma. Entonces, eso sí que yo me acuerdo que cuando estábamos la FAM, ¿no? Nosotras siempre nos hemos denominado la FAM, cuando pues empezaron a, pues entrenamientos en La Fonteta, era como, wow, veníamos de estar allí en La Malva y cuando era un entrenamiento en La Fonteta era como que se paraba el... Entonces, claro, lo guay, a mí lo que me gusta de mi situación personal es que he podido vivir ese proceso, ¿no? Y ese progreso al mismo tiempo. Entonces, sí que es verdad que no desde un principio a lo mejor era equiparable a nivel de todo, de toda la estructura, pero luego el ir viendo pues el equipo médico, el equipo, el hospicios, y ya vas viendo todos los recursos, luego el disponer del gimnasio, de tal, el ir a entrenar y estar al lado de los que ahí acabarán de entrenar los chicos y entonces entrenas tú. Entonces ahí es como yo he sido consciente de ese progreso que a día de hoy evidentemente creo que es intachable, ¿no? Y es evidentemente que existe esa igualdad total, diría yo. Sí. Creo que eso también, perdona Víctor, creo que eso también va un poco unida a la cultura del esfuerzo que se nos ha querido inculcar. Es lo que vuelve un poco a lo mismo. A nosotras en ningún momento se nos ha dicho vais a llegar aquí, sea cual sea el camino, no. Vais a llegar aquí en el momento que os lo ganéis llegar aquí. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque la meritocracia, si no la trabajas, pues sinceramente yo no la quiero. Sí, te iba a preguntar ahora por eso, ¿no? Que al final el lema de cultura del esfuerzo también nos ha ido acompañando durante estos años para conseguir lo que habéis conseguido, ¿no? El club ha puesto un poco las armas, pero al final la lucha y el esfuerzo lo habéis puesto vosotras y la llegada ha sido así. Llevamos ya 2 años en Liga Femenina 1. Tu salida, pues bueno, fue también condicionada por esas también oposiciones que, bueno, ahora eres profesora y que conseguiste, que me acuerdo que además el día que lo conseguiste, pues estaba al lado de tu chico, de Pepe. Y bueno, ahora como es jugadora y como fan, porque se te ve mucho aquí por La Fonteta, sigues teniendo muy buena relación con muchas de las jugadoras y tu vinculación con el Valencia Basket creo que va a ser muy, muy duradera. ¿Cómo lo ves, cómo ves estos 2 años del equipo en la máxima categoría? ¿Y a qué podemos aspirar, ¿no? Desde fuera ahora, ¿cómo se ve? Bueno, pues ahora yo veo, pues eso, lo que es un poco el seguir el ciclo que ha ido poquito a poco, ¿no? Y creciendo en todos los aspectos. Yo ahora veo al equipo, un equipo ya consolidado en la liga donde tenía que estar y donde se luchó para que estuviera. Y lo veo con mucha ambición, que creo que eso es muy importante, ¿no? El decir, queremos llegar a un objetivo, pero hay que currárselo y queremos, o sea, tenemos que generar esa motivación, ¿no? Yo la verdad que tengo la suerte de, bueno, pues seguir manteniendo mucha relación pues, con Irene Garí, por ejemplo, y muchas veces pues quedamos con jugadoras y la verdad que me mola mucho el ver cómo gente de fuera que llega al club en poco tiempo se hace consciente de todo lo que hay detrás de donde están, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia para mí, bueno, imagino que tú lo has vivido también, ¿no? Y me parece súper importante en un equipo y en un club que tiene ambición por lograr objetivos, creo que es desde donde se tiene que partir, porque si tú no crees dónde estás o no crees en el objetivo, pues es muy difícil llegar a conseguirlo. Yo sinceramente veo que es una pena personalmente que no sé si se va a restaurar la liga, pero bueno, yo creo que no, la liga femenina.
es una pena porque este era un año súper importante para el equipo de las chicas. Personalmente lo creo porque la he seguido a ver jugar y he estado viendo su evolución, ¿no? El gran resultado de la Copa de la Reina, o sea, es que es todo. Entonces... Sí, era un año importante porque además la primera vez que jugábamos Europa y llegábamos muy bien, llegamos más lejos creo que de lo que en un principio se esperaba. Nos hemos quedado ahí en cuartos con el equipo belga y bueno, por culpa de todo lo que ha pasado, pues nos hemos quedado a las puertas de una temporada que a lo mejor podría haber sido mucho más histórica, ¿no? Ya es histórica de por sí, porque yo creo que en la Liga hemos marchado muy bien y en esta Eurocup Women las cosas no nos podían haber ido mejor, pero bueno, creo que queda mucho recorrido, creo que el baloncesto femenino en nuestra sección femenina va todavía a darnos muchos éxitos. Y bueno, el club, como sabes, sigue creciendo. Tuvimos la Alquería del Básquet ya en su tercer año, que la instalación fantástica. Y como bien sabes, pues tenemos ese arena ya en ciernes que empieza la construcción en nada, ¿no? Supongo que desde fuera y como aficionada esto lo verás como uno de los grandes logros, ¿no? El seguir creciendo, viendo crecer a tu club. Hombre, es que el problema de esto es que nunca sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? Siempre piensas, cuando vi la Alquería dije, pero si es que esto es una barbaridad, me acuerdo. Encima es que justamente esa temporada Esther y yo llevábamos un equipo de los pequeñajos, ¿no? Y estábamos en las naves y es que cada lunes que ibas a las naves decías, pero si es flipante lo que están construyendo, ¿no? Y luego lo ves realidad y ahora, claro, yo siempre he pensado que es una pena que los niños no sean conscientes, porque claro, el baby que empiece ahora a entrenar en la Alquería pensará que eso es algo normal, ¿no? Y dices, ostras, es que no es normal. Entonces, igual que la arena, pues yo he visto la maqueta, ¿no? Que está allí en la Fonteta y siempre lo pienso cuando veo la maqueta, digo, vaya barbaridad. Pero claro, ¿qué será lo siguiente, sabes? Tampoco, nunca sabes dónde está el límite. Eso es lo bueno de tener a alguien tan apasionado por el baloncesto como Juan, ¿no? Como Juan Roch, que al final siempre no acaba nunca de sorprenderte proyecto tras proyecto y lo que hace crecer tanto al club como a su ciudad, ¿no? Entonces, siempre he dicho que tenemos una gran suerte y los que estamos dentro lo sabemos a ciencia cierta de que este hombre, de que este mecenas se haya dedicado al baloncesto y no a otro cualquier deporte, ¿no? Que es la gran suerte. Pues nada, Leles, oye, ha sido un placer charlar contigo y repasar la historia de nuestro baloncesto femenino de tu mano, revivir un poco toda tu época como jugadora y nada, espero verte muy pronto por aquí de nuevo y que siga todo muy bien. El placer ha sido mío, de verdad, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión, me he emocionado en muchos momentos recordándolo y nada, que os cuidéis mucho. Nos vemos pronto. Un besito.